Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Ahora al abrir tu palabra, pedimos tu presencia, pedimos tu dirección, que uses toda palabra que se diga, todo comentario que se manifieste, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 18:20. En Mateo 18:20 es un texto muy conocido, muy usado, pero tiene un significado muy profundo para nosotros poder entender cómo la Biblia define a la iglesia de Cristo. Y en Mateo capítulo 18, versículo 20, recuerden, si hay preguntas, comentarios, hágalo, no se quede con ello. No sabemos todo, pero el Espíritu Santo puede llevarnos al entendimiento. ¿Ok? En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están dos o tres, y note la siguiente palabra, ¿qué dice? Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor declara que no se necesita cantidad para que Él esté en medio de su congregación, en medio de su iglesia. Donde hay dos o tres congregados en su nombre, la palabra nombre significa autoridad y espíritu. Esa es la palabra nombre. Cuando dice que estamos congregados en su nombre, es la palabra griega onoma, que significa autoridad, carácter. Cuando dos o tres están reunidos, congregados en el carácter y en la autoridad de Dios, Él promete su presencia en medio de esa congregación. Esto me da a entender que si lo ponemos en el lado negativo, dice que va a haber muchos que solamente se van a congregar, pero no bajo la autoridad y el carácter de Dios. Esto es importante porque esta palabra también se usa para identificar a todos los discípulos. En Mateo 28, 19 al 20 nos dice que todos los discípulos han sido bautizados en el nombre, en la autoridad y en el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu. Este versículo, en nuestro estudio anterior, nosotros lo pudimos estudiar profundamente y gracias a Dios que nos llevó al entendimiento de su verdad. Ahora, ¿cómo la Biblia define a la iglesia? Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Hechos 7, 38. Y aquí vamos a ver cómo el Señor la define. Es un grupo que se congrega en su nombre, en su autoridad y en su carácter. Hechos capítulo 7, versículo 38. Note lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a aclarar ciertos puntos que muchas ocasiones se repiten sin una base bíblica. ¿Ok? Hechos 7:38. ¿Lo tienen? Sí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Esta palabra congregación es la palabra eclesia.
que está compuesta de dos palabras, ek y kaleo. Eclesia, de ahí viene la iglesia. Aquí se nos dice que el pueblo de Israel en el desierto se le llamó congregación, se le llamó iglesia. Aquí no había paredes. ¿En el desierto? Sí. Aquí no había paredes. Aquí no había púlpito, aquí no había carpeta, piso, bancas, sino que estaban reunidos del desierto. Pero estaban ¿qué? Congregados. Esa palabra es la palabra eclesia, donde viene la palabra iglesia. Al pueblo de Israel en el desierto se le llamó iglesia de Jehová. Iglesia de Jehová. Iglesia de Jehová. Muchos hoy día hacen énfasis de que si usted no va a un templo, cualquiera denominación que fuese, usted no está congregándose. Pero acabamos de leer en Mateo 18:20, dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, bajo su autoridad y su espíritu, la promesa es que Él estará con esos 2 o con esos 3 o con 100, con 200,000 o todo un pueblo en el desierto. Esta palabra congregación, la palabra en griego es eclesía. La palabra eclesías se compone en dos palabras. La palabra ek y la palabra kaleo. La palabra ek significa salir y la palabra kaleo significa llamado. O sea, la congregación ha sido llamado a salir. Esa es la palabra iglesia. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, se congrega bajo su autoridad, bajo su espíritu y ha sido llamada a salir. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a abrir Juan capítulo 15, versículo 16. Y quiero que presten atención a las gramática, la palabra. Prestemos atención a lo que nos dice. Juan capítulo 15, versículo 16. Yo digo que a salir de la esclavitud y del pecado. Así es, amén. Digo, no sé. Sí, no, sí. Pero también salir todavía de algo más. Y lo vamos a ver. Juan capítulo 15, versículo 16. La iglesia es un pueblo llamado a salir. Vamos a ver de qué tenemos que salir. Juan 10. Juan 15, 16. Ahora, aquí está, este texto inicia con una palabra llena de amor y de misericordia, de gracia. Porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, veamos este versículo detalladamente. No me elegisteis vosotros a mí, yo te elegí a ti. Isaías 43:7 dice que Él nos ha elegido desde antes de la fundación para su gloria. El versículo 10 de Isaías 43 dice que es para mostrar su carácter, para testificar de Él. Ahora, aquí fíjense lo que dice, yo elegí a vosotros para que vayáis, este es un mandato, para que vayáis
a donde Él quiere y lleves, ¿qué dice? Fruto. Noten, la palabra fruto está en singular. No dice frutos. ¿A qué se está refiriendo esto? Y dice que este fruto permanezca para siempre. Para que usted pueda pedir, clamar y que su clamor y oración sean respondidas. En el libro de Gálatas capítulo 5 se nos muestra un fruto. Y ese fruto se le llama el fruto del Espíritu. No son frutos. Es un fruto. Vamos a verlo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Por qué? Porque este versículo dice que fuimos llamados a ir o a salir, podríamos decirlo, a mostrar qué cosa, el carácter, el fruto que el Señor ya preparó para nosotros. Por eso recuerden, el congregarnos en su nombre es bajo su autoridad y su carácter. Noten en Gálatas capítulo 5. Vamos a ver el carácter de Dios. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 22 en adelante hasta el 25. Note lo que dice. Más el fruto. ¿Cuántos frutos? Uno. Más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Ahora, se nos va a mostrar que este fruto del Espíritu, que es el amor, se manifiesta en diferentes formas. Mas el fruto del Espíritu es el amor. El amor se manifiesta en el gozo. El fruto del amor se manifiesta en la paz. El amor se manifiesta en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque este fruto se manifiesta en 8 formas. ¿Por qué? Porque es el reflejo del carácter de nuestro Dios. Y este fruto se manifiesta también en su ley, porque su ley es la manifestación de su carácter. Y ahorita vamos a ver que la congregación, la iglesia de Dios, de Cristo, tienen este carácter. Y se manifiesta. Por eso dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi autoridad y en mi carácter, ahí estaré yo en medio de ellos. Noten. Vamos a ver Juan 17, 16. Juan 17, 16. Recuerden que la palabra eclesia significa llamado a salir. Vamos a ver a qué hemos sido llamados a salir. Juan 17, 16. Vamos a leer desde 14. Vamos a leer Juan 17, 14 al 16. Para ver el contexto, para entenderlo. Vayamos analizando estos versículos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, yo les he dado tu palabra. Aquí está Cristo hablando. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A la iglesia de Dios y de Jesucristo han sido llamados a salir ¿de qué? Del mundo. El mundo y sus concupiscencias. El mundo y sus pasiones. El mundo, lo que ofrece el mundo para poder engañar y desviar la mente del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que trató de hacer el enemigo con Cristo en el desierto? Lo llevó y le mostró todo el mundo, todas las riquezas, todo lo que el mundo podía ofrecer. Y quiso que él dejara a su padre para que se fuera al mundo. Hoy día muchos hijos e hijas de Dios no han salido del mundo, sino que siguen viviendo en el mundo, viviendo las tradiciones, viviendo las costumbres, viviendo las fiestas, viviendo los razonamientos huecos y sutiles del diablo que presenta a través de las tradiciones y culturas humanas de este mundo. El Señor ha llamado a su pueblo a salir del mundo, de sus pecados, de su maldad, de sus fiestas, de sus tradiciones, de la forma como se alimenta el mundo. ¿Por qué? Porque dice que su iglesia se congrega en su nombre, que significa que es bajo su autoridad, su palabra y su carácter. No es bajo la autoridad de una póliza, de un grupo, de una congregación, de una iglesia. Y estoy hablando en general, no estoy hablando específicamente de ninguna. Pero el Señor dice que nos tenemos que reunir bajo su autoridad y su carácter. Por eso en toda congregación tiene que ser resaltada ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si no se predica la palabra de Dios, no se están congregando bajo su autoridad, bajo su carácter. Y que hay gente que se congrega, yo creo que no le dan tanta importancia a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque hoy día muchas congregaciones han abandonado la palabra y han metido ¿qué? A el mundo. De lo que hemos sido llamados a salir. Sí. Han metido al mundo ¿para qué? Para entretener. Para cautivar las mentes. A todo menos a la autoridad y al carácter de nuestro Dios. Y la promesa es, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en mi autoridad y en mi carácter, ahí estaré yo y ahí los escucharé. Ahí escucharé sus clamores. Y el Señor nos dará su verdad, la cual nos hará libre, nos mostrará su amor, la fe, la temperancia, lo que se manifiesta, el fruto del Espíritu, que es el carácter del Señor, se manifestará en su congregación, en su iglesia. Y cuando no se manifiesta quiere decir que no estamos. O sea, la iglesia tiene que ser diferente a el mundo. Hay 2 sistemas. Hay el sistema establecido por Dios y su Hijo Jesucristo a través de su palabra. Y hay un sistema que el enemigo ha venido y ha instituido, que está basado en las cosas del mundo, en sus concupiscencias, en su maldad, en su pecado. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que salir y tomar una decisión en qué sistema
va a estar? ¿En el sistema de la autoridad de Dios y de su carácter o en el sistema que el enemigo ofrece, donde hay entretenimiento, pasiones, idolatría, pecado, inmundicia, los frutos de la carne? Que ahí mismo en Gálatas 5 también lo describe. Y esos frutos son ¿qué? Un problema interior que se manifiestan en el exterior. Por eso la iglesia verdadera de Cristo, por eso en Apocalipsis 12 dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesucristo. La fe es parte del fruto del amor que se manifiesta en confiar solamente en Dios y en su palabra. Y también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el remanente, o sea, la semilla de la mujer que representa a la iglesia, dice que va a ser perseguida por el dragón, pero la característica ahora dice que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el cual se nos dice en Apocalipsis 19:10, que es el espíritu de la profecía. La profecía tiene como objetivo despertarnos al tiempo en que estamos viviendo para que tengamos un reavivamiento y una reforma. La iglesia de Cristo, la iglesia que se congrega abajo de un árbol, en el desierto, en un granero, en una casa, en un edificio, si no están bajo el nombre de Dios, bajo la autoridad que Dios ha establecido y de su espíritu, de su carácter, esa congregación, lo dice la palabra de Dios, que ahí no se congrega el Señor. Por eso usted y yo tenemos que entrar en el sistema. Y cuando digo un sistema, es entrar en el pacto de Dios, donde debemos de guardar su palabra, donde debemos de guardar todo lo que Él nos ha mostrado. Ahora, nosotros no obedecemos por obligación o por temor, sino obedecemos para agradarle, por amor. Porque el fruto del Espíritu es que amor. Y el amor se manifiesta de 8 maneras: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La iglesia que se congrega en el nombre, en la autoridad y el carácter de Dios, tienen que reflejar el carácter de Dios. Vamos ahí a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y aquí nosotros vamos a ver cómo el Señor desea que nosotros reflejemos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Porque hay unos que toman cierta parte de estos versículos para declarar cosas que la palabra de Dios no quiere decir. Pero noten el contexto desde el 13 en adelante y veámoslos detenidamente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y noten el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando se menciona Cristo quiere decir, tú eres el Mesías,
Ahora ya aquí ya no se le llama el Hijo del Hombre, sí, porque esa era la pregunta. Pero ahora aquí Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que revela las cosas? Ustedes recuerdan lo que leímos en Hechos 7:38. La congregación en el desierto le fue revelada, ¿qué cosa? La palabra de Dios verbalmente y a través de Moisés. A la primera iglesia se le reveló la palabra de Dios. Dios mismo revela su verdad. Y aquí Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La congregación, la iglesia, el pueblo de Dios declara que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, que era Petros, que era una pequeña piedrita, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es Petra, que es Cristo, no Pedro, porque Pedro era Petros, pequeña piedrita, y Petra, que es una piedra mucho mayor, que es Cristo, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada ¿en quién? En Cristo. Por eso dijo que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en mi autoridad, en mi carácter, ese es mi pueblo. Esa es mi iglesia. Y sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la muerte no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque va a ser salva por Cristo el Mesías, porque refleja el carácter y refleja la autoridad de Cristo. Ahora, Cristo desea que su iglesia salga del mundo, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la rebelión, y que sea fundada en la autoridad, en el carácter de Cristo. Ahora, la iglesia de Cristo tiene que reflejar el carácter de Cristo y conocer que Él es el Hijo del Dios viviente. Marta también reconoció que Él era, ¿verdad? Cuando murió Lázaro, que fue con ella, también le dijo. Sí, hubo diferentes manifestaciones, que es más, hasta el mismo demonio dijo, ¿qué tienes tú contra nosotros, hijo de Dios? Le dijo. Hijo del Dios altísimo. O sea, y aún así el pueblo no lo reconoció. Se reunían, se congregaban, pero no se congregaban bajo la autoridad y el carácter de Dios. ¿Y lo decían al público cuando hablaban? ¿Tú Sí, eres el Hijo de sí, Dios? lo dijeron, los demonios lo dijeron. La gente oía. Claro. Y no les entró. No les entró. ¿Por qué? Porque no habían salido del mundo. El pueblo de Dios que no sale del mundo. Anda con otra mentalidad. Hacen esto. Cierran la Biblia y dice, a ver usted, ¿qué me tiene que decir? ¿Qué tengo yo que hacer? Y el hermano puede decirme, no, pues hay que saltar 10 veces cada sábado para recibir la bendición de Dios, y ahí están todos saltando 10 veces. Ay. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sí. O sea que uno hace lo que el hombre dice. Lo que el hombre dice, no la autoridad y el carácter de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y muchos nos dejamos guiar por eso. Dios posee una iglesia.
no es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Y una iglesia es constituida todo aquel que se congrega en el nombre, en la autoridad y el carácter de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Eso constituye una iglesia. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos salir del mundo y poder empezar a reflejar el carácter y vivir bajo la autoridad de nuestro Dios y de nuestro Mesías, para que nuestras oraciones sean escuchadas, como lo dice Juan 15:16. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. Gracias por mostrarnos que tú nos has llamado a salir del mundo, de las concupiscencias, rebeliones y pecados que el mundo puede ofrecer. Señor, no lo podemos hacer solo y nos sometemos a tu autoridad. Amén. Para que el Señor tú hagas el querer como el hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Que Señor, que nuestra vida pueda ser un reflejo de tu carácter, para que el mundo te conozca a ti, para que puedan mirar en nosotros el reflejo de ti, oh Dios, para que puedan conocerte. Señor, ayúdanos en nuestras decisiones, que podamos entrar en tu pacto y podamos ser tu iglesia, tu pueblo, que declara que tú eres el Hijo del Dios viviente. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.